¿Cómo están, queridos amigos? En esta noche, muy bendecido. Hoy tuve la oportunidad ya a los tiempos de poder ir a la iglesia, que hace mucho tiempo no había ido. ¿Por qué razón? Porque he estado laborando eh, mucho en mi lineamiento contable, en mi lineamiento de asesorías contables, pero me topo con una sorpresa maravillosa dentro de la congregación. Un mensaje que yo necesitaba en sí, un mensaje que a mí me da mucha alegría saber lo que predicó el pastor Vicente Machisela el día de hoy en la noche. Valga la redundancia, estamos en la madrugada. Uno de los acontecimientos más importantes que yo puedo ver y analizar en la Biblia. Estoy haciendo este video ahora que es de madrugada y tengo claro yo la situación que cuando Dios decide tomar a un ser humano para poder hablar de su amor y de su palabra, siempre está como que pendiente de cada reacción de la persona que lo va a hacer. ¿Por qué lo puedo hablar con libertad? Porque me estaba sintiendo bastante o un poco molesto, un poco mal, con mis emociones un poco encontradas. Pero después de todo el proceso vivido, me he dado cuenta de que aquí el único que ha estado, que quiso que yo regrese al redil de la iglesia es el Señor Jesucristo. Porque por su amor nosotros somos salvos. Hoy predicaba el pastor Vicente Machisela algo muy lindo que decía en el libro de San Juan 13, 34 y 35. Dice en el tema, en el prefacio, dice claramente, habla de un nuevo mandamiento. Entonces dice la palabra de Dios, un nuevo mandamiento, dice, un nuevo mandamiento, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, también os améis unos a otros. El 35 dice, en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esta noche el Señor se ha manifestado de una manera maravillosa. Lo dice el Señor en esta noche nos ha hablado con su divina enseñanza y nos enseña el mandamiento más importante de la vida de Jesús. Nos dice que os améis los unos a los otros. La Biblia está encabezado y en cada versículo habla el Señor de la caída del hombre, pero también habla del amor y la misericordia que Él tiene para con el hombre. Después que cae el rey David con la mujer de Urías, Dios lo levanta, aunque le mata a un hijo. Cuando caen nuestros padres, nuestros principales padres, Adán y Eva, el Señor le dice, ¿dónde están? ¿Dónde estás tú?, le dice el Señor. Pero el Señor sabe dónde está. Simple y llanamente querían saber hasta dónde fue la audacia de la serpiente de haberlos engañado. También fue la caída del hombre. Cuando nosotros hablamos también de Nehemías, tiene una caída y una debilidad. Nehemías tenía pasiones desenfrenadas, dice la palabra de Dios. Sin embargo, lo que él pedía al Señor, el Señor le daba. Si nosotros vemos la vida de Salomón, Salomón tuvo 1000 mujeres, 300 reinas y 700 concubinas. Para aquellas personas que no conocen lo que significa concubinas, en este tiempo meretrices, para seguir subiendo un poco la euforia verbal, prostitutas, y como le dicen en el burdo, putas o así, hay que decir cómo son las cosas.
Entonces el Señor no los castiga, sino les demuestra su amor a cada persona que va entregando esto. ¿Y cómo concuerdo yo que el Señor es amor? Cuando yo veo el único mandamiento que Jesús les da, un mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros, como yo los he amado a ustedes también. Dice, améis los unos a los otros. En esto conocerán todos los que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Mi pregunta es, para las personas que van a criticarme este video, que son muchos y no me interesa, pero yo les voy a decir algo. Aquellas personas que vayan a criticar el video, a mí me da un desafío para seguir orando por ellos. Y mucho más que orar por ellos, es pedirle al Señor la misericordia sobre aquellos que cogen la Biblia para coger lo peor para poder juzgar a los siervos, verdaderos siervos de Dios. Hoy el Señor me hacía recordar en mi mente y me dice, en mi mente, porque el Señor trabaja en la mente de la persona cuando son pensamientos buenos, no malos, no juzgadores, no reprensivos, no pensamientos de mal, sino de bien. Los pensamientos de bien son de Dios. Entonces el Señor me hizo recordar, cuando nosotros empezamos en el mes de marzo, el famoso COVID-19, cuando todos los pastores de las congregaciones, o por lo menos la mayoría, hacían caso, y está muy bien, a la ley terrenal. Pero hacer caso no significa tener miedo, porque eso es no tener sabiduría. ¿Saben lo que es tener sabiduría? El principio, dice la Biblia, que es el temor a Jehová, y el resto vendrá por añadidura. He estado leyendo todos estos libros y me he encontrado también con un libro maravilloso que nunca lo había leído, porque estamos hablando del amor. Me encontré con el libro de Santiago, y este libro a mí me ayuda bastantísimo en el discernimiento de la palabra de Dios. Una vez más les digo, solo soy un hombre imperfecto con muchas debilidades, pero dice algo bonito. En Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. El 2 dice, la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que estemos gozosos cuando estemos en las pruebas. Sé que es muy difícil, porque estar en una prueba es cosa seria. Es caminar sobre la candela. Es caminar sobre el desierto, donde no vemos ni luz ni agua. Es duro, pero la palabra de Dios dice que tengamos por sumo gozo cuando halléis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe, de vuestra fe, produce paciencia. En otras palabras, todo lo que nosotros creemos que aparentemente son cosas malas, son cosas buenas, porque nos producen paciencia y nos dan la oportunidad de poder nosotros discernir, ¿no?, nuestro grado de impaciencia para con el prójimo, para con la familia, para con el hermano, para con el amigo, para con el pastor, para con todos los miembros de la iglesia de Cristo, que somos nosotros. El templo del Espíritu Santo somos nosotros. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El versículo 5 nos dice, si alguno
de vosotros tiene falta de sabiduría. Muy importante esto, para quienes están predicando un evangelio errado. Hablan de un Dios que no se conoce, un Dios cortante, un Dios quemante, un Dios perverso, para tener la congregación sometida dentro de 4 paredes de una iglesia y bajo la tutela o el mando de ellos. Meten miedo y temor cuando nosotros debemos seguir a Dios por amor, porque el Señor, a pesar de ser nuestro creador, nos dio libre albedrío para poder nosotros escoger si nos vamos con Él o nos vamos con el mundo. Eso no quiere decir que usted o yo, el hecho que escojamos el mundo, signifique que nosotros no seamos hijos de Dios. Seguimos siendo, porque les recuerdo, amigos míos, que todos tenemos un espíritu, y quien asignó el espíritu al cuerpo se llama Dios. En el principio, en el libro de Génesis dice que Dios formó al hombre de la tierra y sopló en sus narices y le dio un espíritu y un alma. ¿Quién le dio el espíritu y el alma? Dios. Y si formó de la tierra, en la tierra queda, pero su espíritu y su alma regresa porque Dios es el dueño de eso. E incluso del cuerpo terrenal, a pesar que el cuerpo terrenal no puede tocar la ciudad celeste, la ciudad celestial, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, da a todos, no solamente a la gente que va a las iglesias, da a todos y sin reproche, y les será dada. Si Dios nos dice por medio del libro de Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, Él se la dará, y le será dada. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde viene la sabiduría? Si no es de Dios, si no la pides, no la puedes obtener. Pero algo muy importante que escatima este versículo bíblico es el siguiente. Pero pida con fe. Es la convicción de lo que no se ve y de lo que se espera. No dudando absolutamente nada. Porque el que duda, dice el 6, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, dice el versículo 7, pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando habla del doble ánimo, este versículo, entiendo por el poder de Dios y por el Espíritu Santo que se encuentra conmigo en este momento, es que muchas personas, creyentes y no creyentes, cuando no son constantes en sus situaciones laborales, en sus situaciones personales, en sus situaciones espirituales, dice la palabra, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo que tú emprendas difícilmente vas a salir adelante, porque eres inconstante. Si eres constante, yo me voy a tomar como ejemplo, valga la redundancia, porque tengo que hablar de mí. Quien está hablándoles es Luis Vivas, contador público de hace más de 12 años en la rama, pero el Señor dice en su palabra, el hombre de doble ánimo es inconstante. Si yo hubiese sido de doble ánimo, creo que no hubiese perseverado durante todos estos 12 años dentro de la situación contable o tributaria.
Entonces, ¿qué quiero decirles con esto, amigos? Que como soy constante, Dios dice claramente que todos sus caminos son abiertos a la gente que tiene constancia y que sus frutos procrearán en el tiempo que Dios asigne por la constancia que usted tiene y por la fe que ha puesto en Jesucristo su Hijo. Yo siempre lo he puesto. Sin embargo, aquel que es inconstante en todos sus caminos está difícil. Dice el versículo 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Yo siempre he sido muy humilde. No por estar en el carro, no, nada que ver. Ustedes pueden hablar conmigo a la hora, al día que ustedes deseen. Voy a dar mi número telefónico, aunque lo he dado cuando hice la grabación con Chawi, un ser humano espectacular en Manabí. Se hace llamar la Reina Mundial del Banano. Gracias por ese aporte. Muchos religiosos que no van a llegar al cielo por la religión, sino por el amor y la constancia, porque si ellos no criticaran el tema de que yo hice un video con Chawi, la Reina Mundial del Banano, en Chone, ellos no están haciendo caso a un principio importante. Un mandamiento nuevo les doy: que os améis unos a otros, no dice hombres a mujeres, mujeres a hombres, no, dice unos a otros, seres humanos, porque por muchas debilidades, por muchas deficiencias que tenga un ser humano, sigue valiendo lo mismo para Dios. Un homosexual, una lesbiana, un traficante de droga, un ladrón, un asesino, sigue siendo importante para Dios. Y este mensaje va para ti, religioso, que coges el púlpito para dañar gente y psicología. Aprende del sabio. La palabra de Dios dice que aquella persona que se disciplina por medio de un sabio, se convierte. La persona que pidió consejo a Dios se llama Salomón. Pidió sabiduría de lo alto y Dios se agradó de aquello. Ahora te digo yo en esta noche, en esta madrugada, si no tienes sabiduría, haz lo que dice este versículo, el 5, Santiago 1:5. Si alguno de vosotros, no está hablando de pastores, está hablando de todas las personas, pero estoy muy consternado con la situación que escuché un día a un predicador en Pedro Carbo. Bueno, me comentaron, no es que lo escuché. Decía, maldito internet, decía él. Que el internet era del demonio. Yo les voy a decir algo y les voy a dejar claro en este tema. Maldito aquel varón que predicó esa situación maldiciendo cosas que él tenía por obscenidad, de pronto ver pornografía que le dañaba su mente. El internet se lo usa para aquellos predicadores que no salen de sus casas y no estudian, porque el Señor dio ciencia, sabiduría, medicina, espiritualidad y amor. Para aquellos que no estudian, yo estudio, ¿no ve la cantidad de libros que tengo aquí? Todos esos libros son desmembrados de la Biblia. Les voy a decir que si ustedes no adquieren sabiduría, pídala a Dios, el cual le da a todos abundantemente y sin reproches. Sus congregaciones nunca suben porque definitivamente siempre están juzgando cosas que de su corazón y de sus entrañas y de sus tuétanos, de sus pecados y de la concupiscencia de sus pecados no pueden salir. Porque muchos ministros
piensan que al confesarle el pecado a otro pastor se va a regar porque no hay el sacerdocio dentro de ellos, el sacerdocio que dice Levítico. Porque las lenguas las tienen más flojas. Y la palabra de Dios dice, y se los voy a leer, en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino, el 14, escuchen bien, ministros, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, de su propia mente, del pecado, de su propia culpa, de su propia mecanización que han tenido durante todos esos años y no se han arrepentido de verdad y Dios no les ha podido librar de ese pecado. Dice, son atraídos y seducidos. ¿Quiénes son atraídos y seducidos? Aquellas personas que están predicando el Evangelio y están pensando todavía en que Dios perdona todo y vamos a seguir, al pecado. San Juan habla que si alguno peca, no dice que se van al infierno. Cambien ese modo de predicar, pastores. ¿Por qué? Está escrito o estadísticamente está dicho de que hay un rebrote del COVID-19. Y es por eso que ahora el Señor, cuando hubo esta pandemia, solo salimos el pastor Vicente Machisela y este servidor a predicar el Evangelio y a hacer ayudas sociales. Estuvimos con gente con COVID y no nos contagiamos gracias a la misericordia de Dios porque nuestra fe estuvo cimentada. Y yo me presento, soy un pecador de lo peor que ustedes pueden conocer, ministro de Dios. Investíguenme por todos los lados, soy un pecador de lo peor, si van a investigar. Manden carta a todas las iglesias, hagan lo que ustedes deseen. Pero les voy a decir algo. Si Dios permite que nuevamente este rebrote, aquí lo encontrarán a este servidor sirviéndole a Dios y al pastor Vicente Machisela. ¿Por qué? Porque quizás nosotros no llenemos estadios, quizás nosotros no llenemos iglesias, pero hay algo muy importante, que cuando Dios decide mandar a un siervo a hacer las cosas, las envía a hacer y punto. Esto no es quien ayuna más. Esto no es quien ora más. Esto no es una carrera de quien peca menos. Esto es de quien Jehová Dios tiene misericordia, amor y orden por mandarlo a hacer lo que Él desea que hagas. Tú puedes estar en lo más lindo, pero si Dios no quiere tomarte, no te toma y se acabó el asunto. ¿Quién te ha dicho que por más ayunos que tú tengas, tú vas a ser salvos? Vas a ser salvo. No vaya a pasar como hay un estudio claro que se dice que el día en que Jesús estuvo en la cruz, cuando se habla de la secta de la religión primitiva, que es la Iglesia Católica, habla de un buen ladrón y de un mal ladrón. Jesús en medio, siendo santo y pagando los pecados de todos nosotros, desde el origen que hubo la desobediencia del hombre, porque la palabra de Dios dice que como el pecado entró por un hombre fue salvo. Entró por Adán y salva a Jesús.
Dos cosas importantes, grábenselo en la mente. Esto no es de cortar, no es de nada que ver. Sino a ustedes mismos, ministros, ya los hubiese cortado, porque están en el púlpito y están con las doncellas atrás de ellas. Vi la publicación de un predicador, de un pastor en Babahoyo, no estoy hablando de todos, que cogía el libro de Cantar de los Cantares para poder seducir a las doncellas de la iglesia. Por Dios, ¿en dónde estamos? No me interesa si se ofenden, no me interesa. Me cansé de que se burlen de Dios, me cansé. Y que tomen su nombre para poder hacer cosas que no deberían de hacerlo. Voy a hacer otro punto, énfasis a otro punto importante. Los ministros que Dios está levantando hoy en día, los levanta cuando hay una situación catastrófica, donde realmente se mide la fe es en la prueba. No se la mide en la abundancia, en que yo estoy lleno de los alfolíes del diezmo. Eso no es fe, hermano. Eso no es fe, eso es un negocio. Y la palabra de Dios no es negociable. Que si tú crees que tú eres el más ungido porque tienes los alfolíes llenos de plata, bien por ti. Pero la palabra de Dios dice también que el dinero es la raíz de todo problema. El 15 nos dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Eso le llama, no, es que ya te vas a morir porque da luz la muerte. No, habla de la muerte espiritual. ¿De qué está hablando el Señor por medio de Santiago en esto? Entonces la concupiscencia después ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado se ha consumado en da a luz a la muerte. ¿Cuál es la muerte? Que ya tú ya peca, ya no sientes ni siquiera cargo de conciencia para con Dios. Eso se llama muerte espiritual. Ya vives por vivir en el mundo, ya no te importa, vives atribulado porque Satanás lamentablemente te quiere matar, te quiere destruir, te puede dar de todo, lo terrenal. Pero lo único que no te puede dar es la paz que Dios nos puede dar a nosotros día a día. Esa paz de poder hablar su evangelio y poder tener tú clara la película del tema de la Biblia. No seáis como los hipócritas, dice el Señor, que por un lado lo están alabando solo con palabras, pero su corazón está lleno de rapiña. Quizás hoy en día te vas a sorprender cómo el licenciado Luis Vivas está predicando nuevamente el evangelio. Se acerca un rebrote. Es ahí donde se paran los verdaderos ministros de Dios. Y aquí estoy con mis debilidades, con mis cargos de conciencia, con mis culpas, porque yo me asemejo al rey David, que era conforme al corazón de Dios, pero el corazón de él era demasiado bueno, que el Señor lo perdonaba, porque él ayunaba hasta casi morir. No digo que el ayuno es malo, pero por ayuno nadie se salva, solo por la misericordia de Dios. Yo estoy leyendo y analizando y veo el libro de Santiago 1:19. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Confieso, el pastor Vicente Machisela ha orado, ha ayunado, ha hecho cadenas de oración para que a mí no me salga el maná, dice él, por no decir que yo hablo cosas oeces en los momentos de angustia, porque todos pasamos una angustia. La palabra de Dios dice:
Airaos, o sea, ponte bravo, pero no pequéis. Sencillo. Te vas a irar, arírate, pero no pequéis. Enójate, tienes todo el derecho. Jesús le dio correa o látigo a la gente que estuvo en el templo del Señor comercializando palomas, borregos, gallinas, chanchos, canjes de dinero, cobros de impuestos. 6 de las cosas que hace el mundo. Y el Señor dice en su palabra, porque mi casa es casa de oración, no cueva de ladrones. El Señor está catalogando que todas esas 6 cosas dentro del templo de Dios, dentro de la edificación de Dios, son para Él cueva de ladrones, por la comercialización y el trueque que hacían en ese tiempo, que no lo hacían de manera legal. Les pido mil disculpas porque, bueno, salí a tomar un vaso de jugo en realidad. Entonces yo estoy revisando nuevamente la palabra de Dios. Y nos dice ahora, 16, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, pero para que seamos primicias de sus criaturas. El versículo 20 de Santiago 1:20 voy a leer, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, el cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Qué importante. Por eso es que la palabra de Dios es como espada de doble filo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hacedores. Cuando vamos a la iglesia, ¿qué somos? Oidores. Pero vamos a nuestra casa, somos hacedores. ¿Qué tenemos que hacer? Poner en práctica cada una de las enseñanzas que entrega un ministro, un pastor. Cuando usted pone por enseñanza lo que un pastor le da, usted viene a ser un hacedor. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, escúchase bien el 23 lo que dice. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Solo escucha y dejó. Entonces me olvidé. Eso es lo que quiere decir. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, vamos ahí a los ministros, ¿no? Entre vosotros y no refrena su lengua, es lo que hablaba hace un momento, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Cuánta gente entra a los púlpitos y comienza a hacer un pocotón de mentiras y después está asustado porque el púlpito lo hace vivir? Dios lo hace vivir lo que Él dice.
Y después andan asustados en la prueba y andan haciendo cosas que Dios me libre y me guarde siempre a mí, a mi familia, a todo el mundo que me ve. Pero señores, la integridad de los templos está yéndose al piso. Porque ustedes pueden tener dones, unciones, pero la iglesia está a falta de oración. ¿Y qué es la oración? La oración es la palabra hecha acción. Orar significa hablar con Dios y accionar por medio de ella. Por eso aquella persona que siempre vive en la vil mentira, en la vil burda, de hacer las cosas mal, siempre vive engañado y se hace todo lo que ellos dicen porque la palabra acciona. El Señor da y por su ley Él brinda y los dones de Él son irrevocables. Dice el 27, la religión pura y sin mácula, que es mancha, delante de Dios Padre, es esta. Pilas ahí. Visitar a los huérfanos y a las viudas. Algunos ministros sí hacen, visitan a las viudas, pero por ver los ojos carnales. Y le estoy diciendo en verdad. En sus tribulaciones y guárdese sin mancha al mundo. Cuando dice el Señor, guárdese sin mancha alguno, no vayan con ojos carnales. Conozco varios ministros de este cantón que hacen unas cosas terribles. Antes de que alguien le predique el evangelio, revísenlo en la página del Consejo de la Judicatura y vea cómo está ese hombre. Si tiene, primero, algún antecedente de violación, algún antecedente de tráfico de drogas, algún tipo de antecedente de esto. Porque no escuche de cualquier persona la palabra de Dios. Porque eso es el pecado que da luz, dice el Señor, en su concupiscencia y hace la muerte espiritual. Me comentaba alguien, un pastor o un ministro, que cierta vez una persona había predicado y comenzó a ministrar, a poner la mano y a poner la mano, y de esa gente que dice que le habla a Dios cuando los frutos del Espíritu son otros, y ellos comienzan a gritar y a hacer un pocotón de cosas como gente endemoniada, que eso yo nunca he visto ni en los videos religiosos, ni en los videos de YouTube, ni en los videos de Facebook de parte de Dios. Cuando Dios quería sacar un demonio, cogía y le decía, te vas, punto, se acabó. Pero no estaba trepándose, no hacía ese tipo de shows. Y me comentaban que le había puesto la mano en un ayuno o algo así a varios miembros de las iglesias. Y todos esos miembros terminaron con dolor de cabeza. Mi pregunta es, este supuesto pastor, ministro o lo que haya sido, ¿qué estaba arrastrando? La palabra de Dios dice que aquel varón que se mezcla con una ramera, ojo a lo que le digo, todos los espíritus de esa ramera se le quedan a él y él impartirá lo que él tiene. Por eso dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca, y de lo que tiene el ser humano como el campo espiritual va a transmitir. Por eso le digo, no es de cualquier persona hacerse poner la mano, no es de cualquier persona hacerse ministrar, no es de cualquier persona hacerse orar. Tiene que usted estar centrado. Son verdades que el Señor las ha revelado por medio de su palabra. Queridos hermanos y amigos, cuando digo hermanos y amigos, hablo de todo el mundo. Todos somos hermanos. Jesús lo dijo. A nadie llaméis Padre, porque Padre tenemos uno solo en el cielo. Y todos somos hermanos, dice la palabra de Dios, y lo dice claramente Jesús.
Por eso esa diferencia hermano y amigo, eso como que no concuerda, pero lo tengo que decir porque todos somos hermanos. Entonces, no existe eso de amigos. No. Aquella persona que diferencia entre hermano y amigo sembró en medio ya una cizaña. Al decir, no, tú eres de mi lado y tú no. ¿Qué pasa, pues caramba? Dios nos dice claramente que por sus frutos los conoceréis. Y si tú pones en medio, Jesús no dijo, a nadie llaméis amigos, a nadie llaméis hermanos, porque solamente los que están en mi congregación serán mis hermanos. No dice eso. Por favor, quítense la venda de los ojos. Le dice a los sumos sacerdotes, a nadie llaméis Padre, porque tu Padre tenemos uno solo en el cielo y todos somos hermanos, dice. Todos somos hermanos. No dice, y estaban ahí los fariseos, y él le llamó hermanos Jesús a ellos. ¿Quién es usted, ministro de Dios, para usted decir que tiene amigos y tiene hermanos? ¿Qué? Porque no creen lo que tú dices, porque no hace lo que usted dice. No estoy hablando con odio ni rencor, estoy aclarando la mente de muchas personas que a veces no van a los templos porque no quieren, porque el hermano dice que sí, que solo somos amigos, que arrepiéntete. Entonces ahí va nuevamente lo que les estaba diciendo. El buen ladrón y el mal ladrón, Jesús en medio, listo. El buen ladrón no es el buen ladrón, todos dos habían asesinado y violado. No hubo un buen ladrón ni un mal ladrón. Lo que sí hubo, una persona que reconoció la deidad de Jesucristo y le dijo, el mal ladrón, el supuesto mal ladrón o la persona, el ladrón que no lo reconoció, dice, si tú eres Dios, sálvate, bájate de la cruz y sálvate. Entonces la otra persona que sí reconoció la deidad de Jesucristo le dice al otro, le dice, ni siquiera en el hecho de muerte te arrepientes de lo que hemos hecho. Nosotros estamos pagando con justa culpa nuestros errores, nuestros pecados, pero él no ha hecho nada. Y le dijo claramente, Jesús, acuérdate de mí. Y escúcheme bien, religioso, acuérdate de mí cuando estés reinando. ¿Y qué le dijo Jesús? No le dijo, oye, bájate de la cruz, busca a Juan que te bautice, busca el templo que te cases, arregla tu vida y ahí subes. Él podía haberle dicho eso, pues. Pero no. ¿Qué respondió el maestro? Sin dudar alguna, conociendo su corazón que estaba arrepentido y que lo reconoció como el Hijo de Dios, le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás en el paraíso. De cierto te digo que hoy mismo estarás en el paraíso. 5 palabras en una situación compleja de muerte. Y Jesús cumplió su palabra. La persona el otro ladrón que no reconoció la deidad de Jesucristo, al infierno con el demonio, que no sabemos eso. Pero el otro se salvó. Por eso digo, la religión no te va a salvar. Lo que sí te va a salvar es que reconozcas a Jesucristo como tu Salvador. Y se cumple la palabra. Un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús, que os amemos unos a los otros, porque como yo los he amado, también ustedes améis unos a los otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos. En las iglesias se ve que los hermanos solo cuando están, alaba a Dios, alaba a Dios. Me voy con Cristo, claro. Y si no perdonas, ¿dónde te vas a quedar? Y si no amas, te quedas.
si tuvieras ese amor los unos a los otros. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando está en la cruz, da una demostración de amor. Cuando perdona a Adán y a Eva, da una demostración de amor. Cuando perdona a David, da una demostración de amor. Cuando perdona a Salomón, da una demostración de amor. Entonces, ¿cómo desean que les diga? Que Dios es fuego consumidor. Te va a quemar, te va a mandar. Yo escuché de un pastor, y se lo voy a mencionar en cualquier momento, que dijo esas cosas que no están bien. Cuando el Señor destruyó la humanidad, porque el Señor destruyó la humanidad, no es que se destruyó. Aquella persona que me criticó en Facebook me dijo, no es que el Señor nunca destruyó nada. No, sí destruyó la humanidad porque Él se arrepintió, dice la palabra. Lee bien, ilústrate, para primero criticar y segundo para confrontar. Esto no es para confrontar, esto es para aprender. Lee bien, iletrado bíblico. Si eres un iletrado bíblico, imagínate en el mundo cómo estarás errando y haciendo confundir a mucha gente. El psiquiátrico está lleno de gente que le ha predicado que no tiene ni idea de lo que significa la palabra de Dios. Lo han tomado solo como una burda excusa para manipular en las congregaciones y tenerlos por miedo a la gente. Y esto no es de tener a la gente en una iglesia por miedo, sino por amor. El que decide amar a Jesucristo lo sigue. Pero no puedes tener tú a una persona por miedo. Por eso mucha gente que no está en las congregaciones cristianas evangélicas huyen de los pastores. Escuché de una amiga mía que le habían juzgado por ser homosexual. Un pastor que dice que restaura almas. Mi amiga le insultó y lo invitó a pelear. ¿Por qué? Porque él no demostró amor, lo que dice el Señor. Él no demuestra que ama el uno al otro. Él lo que quiere es que ella diga que se arrepienta y que vaya a su iglesia para aflojarle dinero porque es una persona pudiente. Entonces no ve el amor del Señor. Ve lo económico, como muchos que puedo mencionar. Dios se manifiesta como Él quiere cuando Él desea. Si Él desea bendecirte, lo hace. Te da carreras, te da ciencia, que es la carrera. Te da sabiduría, dones, amor, fe, perseverancia, mansedumbre, dominio propio, muchísimas cosas. Y no te das cuenta. Pero tu situación es porque nadie te escucha, ahora quieres manipular por medio de la iglesia a la gente y le metes esa situación. Que no, que un pato no puede decir ¡cuac! Que ya un demonio está metido ahí. Que un gato no se puede pasar por el techo, que ya hay un demonio allá. Dios mío, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que darle toda la honra, alabanza y santificar su santo nombre. Eso nos dice la palabra. No nos dice que tenemos que ver lo contrario. Y algo como para terminar esta enseñanza maravillosa. Hermanos míos, en Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Es una pregunta que hace un signo de pregunta. ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? El 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No, es que yo predico el evangelio. No, caramba. Dale. ¿Necesitas alguien algo? Dale. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. No, es que nadie se salva por obras. No voy a dar. Miserable. ¿Qué no le... Miserable es la palabra correcta.
La Biblia católica dice, imbécil, es que no voy a dar, no le des y se te cierra la ventana de los cielos. Dale, se te abre la ventana de los cielos. Que no, que es tu decisión. Sigo paro. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, dice. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ojo, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Solo creen, no son hacedores. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con su obra y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice Abraham, creyó Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios por la obra. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ojo, es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, ¿de qué me está hablando? Pues, de que sí, que por obras nadie, no, está justificado, esa es la palabra de Dios. Asimismo también Rahab, la ramera, fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En otra palabra, la fe, las obras son el espíritu de la fe. ¿No es cierto? Entonces un cuerpo sin espíritu no es nada. Entonces las dos cosas van contraídas allí. He terminado 2 capítulos sobresaltados, porque a mí Santiago es uno de los libros más maravillosos que he leído y que me encanta. Dios me los bendiga. Mi número telefónico para que si quieren llamar a insultar o hablar cosas, háganlo. 099 89 77 385. Pero lo único que les digo es que yo soy un emisario de Dios. Ahora averigüen qué es emisario. Tómense el tiempo de sacar un diccionario así como este y comenzar a leer. ¿Qué es un emisario? ¿Qué dijo Luis? El loco ese. ¿Qué dijo ese loco? ¿Qué es emisario? Lean. Porque si yo no tengo sustento legal, yo no puedo leer, yo no puedo decir las cosas. No ve que la palabra de Dios dice claramente que si usted es religioso, la religión no le sirve. Si usted no refrena su lengua y es tardo al hablar y es tardo en la ira. Dios le bendiga. Un saludo muy especial a todas las congregaciones, al pastor Vicente Machisela, la pastora Verónica Bajaña. Un saludo muy especial para ellos. Yo me siento gozoso de haberlos escuchado. Yo me siento muy feliz. Un saludo muy especial también a los amigos, a los hermanos. Todos son hermanos para mí. Del recinto PAE. Pronto estaré también en Manaví Chico. Dios poco a poco está tomándome para poder hablar y libertar el pueblo cautivo por los engaños de los religiosos. Dios me los bendiga. Y agradecería mucho a los religiosos que no están concordados conmigo, que son 2.600 seguidores que tengo. Si se van unos 100, excelente, pero tienen que saber la verdad de Dios. Dios los bendiga y los guarde. Hoy estamos ya viernes 6 de noviembre del año 2020. Dios levantándome con mucho poder y con mucho amor. Dios les bendiga y me lo guarde. Un abrazo grande. Ya saben, siempre tener paz y tener a Jesucristo en su corazón. Eso es lo más importante.
y el Espíritu Santo estará con ustedes siempre. Voy a terminar con una oración. Querido Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, mi Dios, te pido y te agradezco por haberme permitido hablar tu palabra. Te pido, Señor, en esta madrugada, que toques los corazones de aquellas personas que están erradas y por favor le des sabiduría, mi Dios, para que entiendan el mensaje que no es de crueldad sino de amor, para que ellos sean sabios en sabiduría y por donde pasen, hacían como hacía Pedro, mi Señor, eran sanados. ¿Por qué? Por lo que ellos llevaban de ti, Señor, era tu presencia viva allí. Dios mío, te agradezco. Oro por los ministros para que le des entendimiento, Señor. No para que los juzgues, mi Dios, porque no ha llegado el momento todavía. Creer y temblar es de demonios. Creer y hacer es de Dios. Es de ministros de Dios. Padre, te agradezco por haberme permitido leer tu palabra y poderla emitir. Gracias, mi Señor. Te pido en esta noche por mis hijos, por mi familia, por todas aquellas personas, Señor, que conocen de ti y que te aman con todo el corazón, aún no conociéndote en fondo, que des la oportunidad de conocerlos día a día. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y alzo las manos en señal de libertad porque tu Espíritu Santo está conmigo y reprendo al ángel acusador y lo echo fuera a un lugar seco y sin reposo donde no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Gracias, Padre, Hijo y comunión de mi Santo Espíritu que se encuentra conmigo. Dios me los bendiga y me los guarde. Estaré pronto ya nuevamente en Manabí haciendo otro video con la Chagüí, haciendo unas bromas antirreligiosas. Estaré también haciendo unos videos con muchos personajes que están en las redes sociales. Para que tengan entendido, ellos tienen más fe incluso de los creyentes. Un saludo para María José Murillo, te estoy esperando en la iglesia, hermana linda, para gozarnos en el Señor. No vemos distinción de sexo, no vemos nada de esas cosas, María José. Nuestra congregación ve el amor de Dios, nada más. Te amamos en el amor de Cristo. Gracias por ser parte de nuestra vida, amiga del alma, un abrazo grande. Dios te bendiga y te guarde. Saludos a tu familia y a la familia de los ministros. Dios le bendiga y será hasta una próxima ocasión. Un abrazo grande, muchas bendiciones y ya saben, sean felices. Cambien la mentalidad negativa con la positiva porque lo positivo es de Dios. Aún lo que tú crees que es algo que no viene de parte de Dios, todo viene de Dios. Cógelo, recíbelo en el nombre de Jesús. Declaro palabra de vida para ti, que Dios te va a restaurar, te va a levantar como ministro de su palabra y te va a dar muchísimas bendiciones. Dios te bendiga. La fe entra por el oír y no de cualquier persona, de todos aquellos que aman al Señor. Dios los bendiga, un abrazo, cuídense mucho. Ya saben, hagan el bien sin mirar a quién. Su amigo Luis Vivas, como siempre, 099-89-77-385. Un abrazo grande.